de qué se trata dar a luz, es una experiencia sublime. Hay quienes dicen que literalmente es como sentir el mayor orgasmo de la vida. Yo siento que en el momento en el que vos haces algo por convicción y por pasión, es imposible hacerlo diferente. Todos los partos son institucionales, pero aparte atendidos solo por hombres, porque es que las mujeres en la medicina aparecemos hace muy poquito en la historia. Nosotras sí le tenemos miedo. Es algo que está sembrado. Es algo sembrado, o sea, es algo artificial, no es algo natural. Entonces las mujeres en este momento estamos como retomando ese poder. Algo que se llama como el planeta parto, así lo llaman las dulas, y uno entra literalmente en un trance espectacular. Que los indios dicen que es porque el alma de la mujer sale a buscar el alma del bebé, que las ponían en posiciones solamente para comodidad del médico y que les hacían un montón de cosas simplemente para que el parto fuera más rápido. Una mamá que está en su proceso, que se puede demorar 3 días. Es maluco, es largo, es menos tiempo para el médico tener para otros partos. Entonces se termina volviendo algo muy mecánico. Y es que ahí se generan las malas experiencias a la hora de dar a luz. Y por eso es que tantas mujeres le tienen miedo a tener a sus bebés. Mujer es mi principal rol. Amén, amén, amén. Sí. No sé qué más les puedo contar sobre mí. Yo creo que eso es como, o sea, en cuanto a roles, eso es lo que soy. En cuanto a etiquetas. Pero, ¿por qué elegiste ser ginecobstetra en esta vida? Andrés, ¿sabes qué? No sé. Es algo muy particular en mí porque cuando yo era súper chiquita, o sea, te digo de 4 años, yo le decía a mi mamá que yo iba a ser médica de recibir bebés. Y nunca quise hacer otra cosa distinta. O sea, yo siempre supe que yo iba a ser médica, pero digamos como muy enfocada en que quería ser obstetra. Y en toda la carrera nunca cambié como de idea. Obviamente hay muchas cosas que a uno le gustan, pero nunca fue como mi intención estudiar algo distinto a ginecología y obstetricia. Entonces, sabes que no te puedo decir, digamos, como que algo puntual fue lo que me motivó. Yo siento que es como algo muy propio de mí, o sea, como una pasión que no sé de dónde viene, pero nunca la he perdido. O sea, es algo que a mí me encanta hacer. Hace un tiempo, por ejemplo, hice un taller de Ikigai y cuando yo estaba haciendo el taller, digamos, había unas preguntas como para uno saber como su propósito de vida, por así decirlo, pues, y todas mis respuestas eran exactamente lo mismo. O sea, algo que yo seguiría haciendo aunque me gana la lotería, esto. Algo que con lo que se me va el tiempo y no me aburro, esto. O sea, es algo como... Una pasión absoluta. Sí, absoluta. ¿Y qué es el parto respetado? ¿Por qué llegaste como a esa línea en el mundo de la ginecobstetricia? Bueno, a ver, yo, digamos, estudié pues obstetricia normal y la ejercí normal. Digamos, había muchas cosas que a mí no me gustaban y con las que yo no me sentía cómoda. Por ejemplo, pues uno cuando está haciendo residencia casi todo lo hace en hospitales públicos. Y digamos que me costaba mucho ver, digamos, esas mujeres que se quedaban solas horas, que se les prohibía, aunque fuera pues un trago de agua, se les prohibía comer, y digamos eso me costaba a mí mucho, como ver la incomodidad de la otra persona o ver los malos tratos, porque me tocó muchas veces también verlo. Digamos, una mujer pariendo sola, asustada, es tu primer parto, no tienes nada, no tienes compañía, no tienes nada, llevas horas estando ahí sola, no sabes qué va a pasar y no tienes, digamos, una persona que amablemente te esté, no sé, tranquilizando, que te esté diciendo que lo que está pasando es normal, sino que lo que están haciendo es regañarte, ¿cierto? No estás pujando bien, no sabes pujar, señora, colabore, quédese quieta, ¿cierto? Como cosas así. Y eso me costaba muchísimo. Y yo me acuerdo que yo creo que nunca lo he contado, pero por ejemplo cuando yo estaba haciendo la residencia, la especialización,
nosotros hacíamos turnos de 12 horas y yo siempre llevaba como mi lonchera. Y en mi lonchera siempre llevaba cosas extra para meterle a las pacientes. Entonces, por ejemplo, yo metía, no sé, una bolsita de rosquitas y me la metía como en la ropa de cirugía, cerraba la cortina de la paciente y le daba rosquitas, sin que me vieran, pues porque obviamente no se podía. Y bueno, finalmente empecé a ejercer. Yo siempre, digamos, he sido como muy conectada a las personas, entonces, si bien ejercía la obstetricia normal, pues como, sí, normal, con intervenciones, con todo, siempre como desde una forma muy cercana y muy, muy humana. Pero quedé en embarazo de mi hijo mayor, y yo siempre les digo lo mismo, pero es real. Yo siento que mi primer hijo como que me desvió del camino y mi segundo hijo me confirmó que ese era el camino. Entonces, con mi primer hijo tuve un parto absolutamente intervenido, medicalizado. Pues me fue excelente en el embarazo, digamos, no tuve ninguna complicación tampoco con el parto. Pero fue un parto en el que me pusieron una epidural en 3 centímetros de dilatación, que yo no me podía mover, que yo no me podía girar porque estaba llena de monitores, llena de cosas, de líquidos intravenosos sin necesidad, me intentaban poner oxitocina todo el tiempo y yo no tenía necesidad, bueno. Y en el momento del parto, recuerdo que el pediatra que iba a recibir a mi hijo me dijo, no, tranquila que este bebé lo sacamos en un momentico. Y cogió una escalerita y se me montó encima, me hizo vomitar, o sea, fue una cosa terrible. Y yo siempre digo que yo a mi hijo no lo parí, sino que me lo parieron, yo no hice nada, o sea, de hecho las fotos, digamos, de ese parto son la desconexión más absoluta, o sea, es como mi hijo acá y yo como Dios, ¿qué hago? No sé, o sea, absolutamente desconectada. Tuve un posparto muy duro, me demoré muchos meses en como sentir apego por mi hijo, muchos meses, una lactancia muy dura. ¿Y crees que fue por el trauma que generó el parto? Siento que posiblemente sí, porque, bueno, digamos ya a raíz de eso empecé a estudiar lactancia. Cuando estudié lactancia me di cuenta que uno piensa que, digamos, el embarazo, el parto y la lactancia son como momentos separados, pero realmente hay un hilo conductor. Y entonces me empecé a dar cuenta de que muchas de las cosas que pasan en el posparto empiezan en el parto, empiezan en el embarazo, en cómo yo vivo cada uno de los momentos. Cómo es mi lactancia puede empezar en el parto, ¿cierto? A pesar de que pensemos que son cosas aisladas. Y bueno, me empecé a cuestionar muchas cosas, digamos, de mi quehacer. Quedé en embarazo de mi segundo hijo y fue un parto completamente diferente, y ese parto sí fue, soñado. O sea, no. Yo siento que eso es lo que debería ser el parto, ¿cierto? Más allá, bueno, y luego me imagino que hablaremos de tu experiencia, no sé tú qué piensas, pero yo siento que, digamos, más allá de lo fácil, lo difícil, lo largo, corto, doloroso o no, debería ser un momento mágico, o sea, es que debería ser algo sublime, eso es espectacular. Y yo, mi segundo hijo, lo tuve pues absolutamente sin intervenciones, sin nadie que me dijera nada, nadie me regañó, nadie me hizo nada. ¿Pero por qué lo buscaste así? ¿Buscaste sí, a las claro. personas que te acompañaran en un proceso así? Sí, y ese parto fue magia, o sea, fue la cosa más divina, el momento más espectacular de mi vida, o sea, tendría 20, solamente por volver a parir. Sí. Es una cosa fantástica, es espectacular. Entonces, como que logré también en mi cuerpo, ¿cierto?, tener las dos experiencias y ver lo absolutamente distinto que es. Entonces, yo siento que en el momento en el que vos haces algo por convicción y por pasión, es imposible hacerlo diferente. O sea, a partir de ese momento en el que como que tenés esa iluminación, ¿cierto?, de estoy absolutamente convencida de que esta es la forma, es muy difícil cambiar. Entonces ya llevo todos estos años haciendo parto respetado. El parto respetado, que ahorita me estabas preguntando,
la gente piensa que es algo muy loco, ¿cierto? La gente piensa que es una cosa muy hippie, que nos vamos a colgar de cuerdas, o que yo las voy a meter en bañeras, o que yo no hago cesáreas, o que yo no pongo medicamentos, y no es eso. Digamos que es simplemente respetar la naturaleza, ¿cierto? Y estamos en un momento muy lindo de la vida porque las mujeres estamos como retomando ese poder, ¿sí? Es algo femenino, netamente femenino. Y pasamos de tener los partos, que yo no estoy diciendo que los partos tienen que ser en casa, y no es eso lo que estoy diciendo, pero pasamos de hace muchos años, todos los partos eran intervenidos en casa, en libertad, y pasamos al extremo de todos los partos son institucionales, pero aparte atendidos solo por hombres, porque es que las mujeres en la medicina aparecemos hace muy poquito en la historia. Entonces, mujeres, digamos, que parían en familia, empezaron a parir solas, rodeadas de personas desconocidas, que las ponían en posiciones solamente para comodidad del médico y que les hacían un montón de cosas simplemente para que el parto fuera más rápido. Ahora, obviamente los partos se pueden complicar y por eso existe la medicina y gracias a Dios existe, ¿cierto? Pero bueno, en el primer parto que tú tuviste, tú ya eras ginecobstetra, tú Sí. ya tenías conocimientos de lo que Sí. estaba haciendo el médico que no Sí. era correcto y no tenías como decirle que parara. Lo que pasa es que a mí me parecía normal, ¿Por qué? porque es lo que nos enseñan a hacer. Ok. Es decir, si vos te pones a leer las guías de OMS o las guías de la Federación Colombiana, todas las guías son parto respetado porque es simplemente como oxitocina, solamente si hay una indicación. ¿Cuáles son las indicaciones? Estas y estas. Pero solemos poner oxitocina porque sí, o sea, como para conducir un trabajo de parto porque sí, o sea, para que sea más rápido y ya. Romper membranas o romper la fuente, solamente si hay una indicación. ¿Cuáles son las indicaciones? Estas, pero todo el mundo rompe fuente. ¿Para qué? Para que sea más rápido, ¿sí? Y es más rápido obviamente por el sistema, porque Es más tenemos que... Pues yo no sé si por el sistema, de pronto, digamos, en los hospitales públicos puede que sea por el sistema, Sí. ¿cierto? Pero digamos, cuando estamos hablando del sistema privado, pues yo no tengo afán de desocupar una cama de pronto tanto como en el sistema público. Juana, pero de pronto otros médicos Pero sí tienen exactamente, eso, exacto. Entonces, eso es lo que pasa, que es muy maluco atender un parto así, ¿cierto? Porque... un parto que se tome horas, que es lo natural. Exacto. Una mamá que Exacto. está en su proceso, que se puede demorar 3 días. Es maluco, es largo, es menos tiempo para el médico tener para otros partos. Entonces se termina volviendo algo muy mecánico. Y es que ahí se generan las malas experiencias a la hora de dar a luz. Y por eso es que tantas mujeres le tienen miedo a tener a sus bebés. Pero mira que es algo muy como sembrado en nosotros por los medios de comunicación o por las malas historias de las mujeres, pero cuando tú preguntas cuál es la mala historia, siempre hay alguna cosa, o sea, la mayoría de las veces, obviamente hay complicaciones que se salen de las manos de cualquiera, Sí. pero la mayoría de las veces no, es que me dejaron sola, o es que me obligaban a estar quieta, o me obligaban a estar acostada y yo no quería estar así, o me cortaron, o me destriparon, o me hicieron esto, lo otro, o terminé en una cesárea que yo pienso que de pronto no necesité, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las malas experiencias son por el mismo sistema, ¿cierto? No por el parto per se. Sí, no, claro, como por ese afán de que, bueno, vamos a hacer una cesárea cuando no hay necesidad, solamente como por acelerar el proceso. O también, por ejemplo, lo que es el tacto, expliquemos un poquito de qué se trata un tacto vaginal. Creo que es difícil de hablar eso aquí, pero creo que acá en Colombia no es como tan fuerte el hecho de no hacerlo. Por ejemplo, en Australia no hacen tactos vaginales, a no ser de que sea literalmente necesario. Mira, digamos el tacto es la forma que tenemos de evaluar La cómo, dilatación. en qué va el trabajo de parto, ¿cierto? O sea, si falta poco, si falta mucho. Yo nunca hago tactos en el consultorio, a no ser que o la paciente me lo pida porque ha tenido contracciones o, ¿cierto? Como algo así, pero de resto nunca hago tactos en el consultorio. O sea, el primer tacto que yo hago lo hago en el trabajo de parto. Y durante el trabajo de parto también trato de hacer la mínima cantidad de tactos posible. O sea, trato de hacerlos cada 3 horas, a veces cada más. Porque, bueno, primero, digamos, la guía lo dice muy claro, no se debe hacer antes de 3 horas, a no ser que haya pues alguna indicación de hacerlo.
Pero los tactos aumentan el riesgo de infección, los tactos son súper dolorosos, sobre todo cuando uno todavía no ha dilatado mucho. O sea, hacer un tacto en 1 o 2 de dilatación es la cosa más dolorosa. Pues, pero te digo, yo creo que a mí me dolió más eso que el parto. Es demasiado doloroso. Y también, digamos, es algo que es por mi experiencia, ¿cierto? Yo pensaba que los tactos no dolían antes de ser paciente. De vivirlo desde el otro lado. Sí, entonces sí, pero es como la forma que tenemos de evaluar en qué va el trabajo de parto. Ahora que está cogiendo tanta fuerza este tema del parto respetado, por no llamarlo también humanizado, aunque van de la mano, en qué lugares de la ciudad de Medellín se puede encontrar esto? Porque Juana es una pionera en este tema y le aprendiste a alguien más. Pero André, mira, lo que pasa es que yo siempre le digo a todo el mundo, las instituciones no los hacen los ladrillos, sino las personas. O sea, un ladrillo no va a tomar una decisión sobre cómo va a ser tu parto. Entonces realmente uno no puede, o sea, no hay una institución, digamos, que sea especializada en parto respetado, pero sí hay médicos que hacemos parto respetado. Entonces, digamos, las personas que tienen la posibilidad de buscar, digamos, un médico, bien sea por una prepagada, por una póliza o porque van a hacer el esfuerzo de pagarlo particular y quieren, digamos, tener un parto así, no es buscar una institución, sino buscar una persona que te lo ofrezca. Como lo hice yo contigo. Porque en realidad yo tuve una experiencia paralela con otro ginecobstetra que también está desde este lado, pero la experiencia fue diferente, aunque es un súper médico. Pero gracias a que llegué a Juana, desde el inicio, en el momento en el que llegué yo a su consultorio, la pregunta fue: ¿cómo quieres dar a luz? ¿Cómo quieres traer a tu bebé al mundo? Y ahí es importante uno cuestionarse como mamá, como papá, qué experiencia quiere tener. Entonces, como tú dices, va en el profesional que uno busca, pero también va en cómo uno quiere vivir esa experiencia, qué está haciendo uno por eso. Entonces, a mí me dicen: André, ¿cómo fuiste capaz de no ponerte anestesia? Me preparé de todas las maneras, con acuadora integral, haciendo mis ejercicios prenatales, mis masajes que me ayudaban a liberar tensiones. La dula, que eso es algo súper importante. El libre movimiento. El libre movimiento. Quiero que hablemos del tema de la dula porque también está cogiendo mucha fuerza y para mí la experiencia fue espectacular. Siento que tuve un súper equipo, Juanis, mi dula, Juan, que es mi pareja, todos fueron como dulas, porristas, acompañándome en ese nacimiento y creo que me instruí mucho para tomar esa decisión. Va más que todo en los papás, porque si tú sabes muy bien que es un parto respetado, si tú sabes si quieres las luces apagadas o no, si quieres esto o lo otro, tú vas a llegar exigiendo, entre comillas, eso. Cuando uno desconoce, es que pasan esas experiencias, como te pasó a ti, tú mismo lo dijiste, es que para mí eso era normal, pero no lo era, y eras aún así ya médica obstetra. Entonces es como, bueno, ¿qué tanto estoy informada sobre el tema para poder tener una experiencia diferente? Y lo que pasa, por ejemplo, en el sector público es que hay muchísimo desconocimiento, y para eso es enseñarle a las personas de qué se trata dar a luz. Es una experiencia sublime. Hay quienes dicen que literalmente es como sentir el mayor orgasmo de la vida. O sea, es tocar el cielo de alguna manera. Entonces, al uno saber eso, dice: yo me merezco tener una buena experiencia. Y por eso uno busca personas como Juanis. Cuando llegaste a la hora de estar pues, en ese segundo embarazo, ¿a quién acudiste? ¿Quién fue esa persona que te acompañó? Bernardo Agudelo. Y él fue el pionero en este tema en Medellín. Bernardo, yo creo que en Medellín tal vez. ¿Y aprendiste de él? Tal vez sí. Bernardo nunca fue profesor mío. Ok. Nunca. Pero digamos que en la época en la que yo fui a tener mi segundo hijo, bueno, él y hay otra ginecóloga que de hecho va a mi consultorio, que se llama Clara Restrepo. Ellos eran como los únicos que hacían parto respetado y yo en esa época estaba empezando. Pero digamos como no era como que tampoco hubiera muchas opciones, ¿cierto? O sea, como que eran ellos dos o ellos dos, no había de otra. Pero como en este momento contigo también es casi que muy pocos. Pero hay un poquito más. Ok. Pienso que sí, hay un poquito más. Hay más opciones. Sí. Una de las preguntas que nos hicieron de las personas que están aquí sentadas era sobre el tema del parto en agua, el dar a luz en casa. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, esa es una pregunta difícil para mí, porque, mira, la mayoría de los partos se dan de forma natural y no necesitan nada, no necesitan un médico al lado para que resulten bien, ¿cierto? Sí. O sea, es la mayoría, ¿cierto? Entonces, digamos, hay países que nos llevan años luz, que lo entendieron
y la mayoría de los partos son en casa. Sí. Y es algo normal, o sea, es algo de verdad la norma, ¿cierto? La mayoría de las mujeres tienen sus partos en casa y solamente se reservan, digamos, los partos institucionales para las mujeres que tienen algún factor de riesgo. ¿Qué pasa? Que yo pienso que para hacerlo con seguridad se necesitan unas condiciones, ¿cierto? Se necesitan ¿qué condiciones? Un personal entrenado, ¿cierto? Un personal que haya estudiado y no solamente que vean el parto como de la forma romántica, ¿cierto? Como los indígenas, que es algo muy hermoso, pero no tienen, digamos, como una formación académica médica, ¿cierto? Okay. O sea que una partera ahí, por ejemplo, ¿cómo entraría? O sea, hay parteras que tienen formación, pero la mayoría de las parteras tienen solamente como una formación ancestral, pues te estoy hablando de aquí de Colombia. Sí. Entonces es una visión demasiado bonita del parto, pero que al momento de haber una complicación es difícil, ¿cierto? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, tiene que garantizarse un fácil acceso al sistema de salud, ¿sí? Es decir, que si yo detecto que puede ocurrir una complicación, yo me puedo ir con esa mujer y en 5 minutos estar en una clínica o en un hospital. Y por otro lado, digamos que la persona que va a atender el parto en casa garantice llegar a la casa con las cosas que necesita para resolver una complicación en caso de que ocurra, ¿cierto? Okay. Pero el parto en casa es legal, o sea, uno podría... O sea, ilegal no es. No es. Ilegal no es. ¿Qué pasa? Que, digamos, las mujeres que deciden tener un parto en casa se enfrentan a un montón de problemas, ¿cómo se dice esto? Como técnicos, porque luego para registrar al bebé es un tema, ¿cierto? O si llega a haber una complicación y tienen que irse para un hospital, pues es terrible porque los tratan mal, porque les cuestionan su decisión. Y mira, André, yo ahorita que estábamos hablando y como que me fui, pero tenía una idea que te quería decir. El parto es una cosa natural, no es una enfermedad, no es un estado de enfermedad ni en los animales ni en las mujeres, ¿cierto? Es un momento natural de la vida. Lo mismo el parto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que los médicos lo hemos vuelto como patológico, es decir, como que les hemos metido en la cabeza que el parto es como una enfermedad, que es algo demasiado riesgoso cuando no lo es. Sí. Y nadie se cuestiona su capacidad de parir, excepto las mujeres occidentales, ¿cierto? Las mujeres que estamos todo el tiempo viendo información o que estamos escuchando historias, pero si tú ves a una indígena, por ejemplo, nunca se cuestiona ni siquiera si va a ser capaz de parir. O sea, nunca se cuestiona si voy a ser capaz con el dolor. No, o sea, es algo natural de su vida, ¿cierto? Es un momento natural. Pero nosotras sí nos lo cuestionamos, ¿cierto? Y nosotras sí le tenemos miedo. Es algo que está sembrado. Es algo sembrado, o sea, es algo artificial, no es algo natural. Entonces las mujeres en este momento estamos como retomando ese poder, nos estamos cuestionando mucho. ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Por qué y hasta cuándo es necesario? ¿Será que siempre es necesario hacer un montón de cosas? ¿Cierto? ¿Será que siempre es necesario que tomen decisiones por mí en un momento que es mío? ¿Cierto? Porque es que finalmente el parto es un acto sexual, ¿cierto? ¿Quién toma decisiones por ti en tu sexualidad? Nadie. Pero porque sí toman decisiones sobre mi cuerpo en el parto, que es mío, ¿cierto? Entonces es una cosa muy peculiar, pero es un momento también interesante, pues, como de la vida. Y te empecé a decir esto por algo que se me olvidó. Pero ahora que mencionas eso, me parece muy bonito porque yo, cuando me preguntaban que si me daba miedo a la luz, yo decía, no, yo me lo sueño. Ah, ya, perdón, ya me acordé que te iba a decir. Digamos, hablando ahorita tú de la epidural, ¿sí? Que tú dijiste, yo no me quise poner epidural, quiero, digamos, aclarar que esa fue la decisión de André. Sí, fue ¿cierto? No significa que en el parto respetado todo el mundo tiene que parir sin epidural, ¿cierto? No, o sea, en el parto respetado respetamos las decisiones, ¿cierto? Y si es tu decisión no aplicarte la epidural, se te respeta. Si es tu decisión aplicarte la epidural, también se te respeta. Eso es muy importante. Y lo otro que iba a decir, ya me acordé porque empecé en todo este tema, es porque, digamos que, como les estaba diciendo, que el parto es un momento, digamos, muy femenino, muy de uno. Debería ser uno quien decida cómo se siente cómodo y cómo quiere vivir ese momento, ¿cierto? Y no necesariamente que sea un médico que te obliga, digamos, a estar acostado boca arriba con las piernas levantadas, además,
sin ninguna intención médica, porque es que eso no sirve para nada. O sea, eso lo único que hace es complicar las cosas, hacer que sea más lento, más doloroso, que se desgarren más, pero realmente eso no es algo positivo. Entonces, la posición acostada así con las piernas levantadas ni siquiera permite que, o sea, es que solamente imaginarse al bebé total, saliendo por sí mismo así es complicado. André, es algo antinatural. O sea, eso fue algo diseñado por un médico para el médico. Claro. Exacto, pero nunca para la mujer. Nunca. O sea, esa posición hace que yo pueda estar aquí sentada viendo el bebé cómo sale en primer plano y yo no me tengo que agachar, mover, no me va a doler la espalda, no me va a doler nada, ¿cierto? Pero la mujer, o sea, eso es un desastre para uno. Totalmente. ¿Cierto? Es terrible. Pues yo tuve la fortuna de dar a luz, eso fue en cuclillas, en 4, y obviamente eso facilitó que la gorda Bahía saliera mucho más fácil, aunque se quedó un buen rato en la parte final de la salida. Pero ahora que decías que yo lo elegí así, yo lo elegí porque yo quería sentir esa parte animal mía, yo quería volver. Exacto, pero mira que fue tu decisión. Mi decisión, porque yo tenía muy claro, gracias a la dula, que quiero que ya expliquemos cuál es el trabajo de la dula al lado tuyo. Ella me dejó saber cuáles eran las posiciones, cuáles eran mis opciones a la hora de traer un bebé al mundo. Entonces, si yo ya tenía esa información, yo decía, bueno, yo no me quiero poner la anestesia porque quiero sentir todo nivel Dios. Y mira que hay una cosa, digamos, que a mí honestamente me da mucha rabia, y es que la mayoría de las mujeres, cuando le dicen a los médicos, yo no me quiero poner epidural, la respuesta siempre es como, ay, es que usted no sabe eso cómo duele. Ay, no, pero es que usted tan boba, ¿por qué va a sufrir? Es como, nos infantilizan, ¿cierto?, a las mujeres como ay, pobrecita, como la niña, ¿cierto?, la niña que no sabe a lo que va, la niña no sabe lo que va a hacer, cuando el parto es nuestro. O sea, es que el parto es la cosa más femenina de la vida. Entonces, nadie debería eso, como ridiculizar tu decisión o decir que la decisión que tú tienes sobre cómo controlar el dolor es válida o no, ¿cierto? Y no nos vayamos muy lejos, o sea, el día que yo traje a luz, que yo di a luz y traje a Bahía al mundo, Juanis no había llegado todavía a la clínica, yo llegué en 8 de dilatación, y cuando llegué en 8 de dilatación y ellos se dieron cuenta, el personal como de enfermeros y eso, me decían, ¿y por qué no se va a poner anestesia? Yo en 2 ya me la pondría. Eran haciendo comentarios de ese tipo, fueron 3 personas que me hicieron comentarios de ese tipo. En esa vulnerabilidad uno lo siente como una violencia hacia uno, claro, porque uno tiene las emociones a tope, y inmediatamente Juanis llegó, fue como, no le pongas nada, creo que me habían empezado a poner algo. A monitorizar. A mí todo me estorba. Y ella, quítenle eso inmediatamente. Entonces, obviamente yo ya me relajé un poquito más cuando ella llegó, pero sí, cuando uno llega a la clínica, como que uno se embomba. Las luces, las preguntas, es uno con ese dolor. Un lugar desconocido, pues todo. No es el calor del hogar. Total. Y esas palabras de, ¿pero por qué? Ay, una de las enfermeras dice que, miren pues una primeriza en 8, toda parchada, toda tranquila, y yo, a mí me daba risa, pero a la vez decía, no es necesario esos comentarios, sí, porque uno está en su proceso, en su mundo, uno está en un trance espectacular. Cuando uno llega a una dilatación o unas contracciones muy fuertes, hay algo que se llama como el planeta parto, así lo llaman las dulas, y uno entra literalmente en un trance espectacular. Que los indios dicen que es porque el alma de la mujer sale a buscar el alma del bebé. Va a las estrellas por él. Y eso es precioso. Entonces, cuando uno está en ese momento, uno lo único que quiere es como oxitocina, amor, cariño, total, comerse algo rico, comerse no un escuchar chocolate. Conversaciones. Exacto, no escuchar nada. Y yo la verdad tuve la fortuna de tener un parto muy soñado, porque me preparé, porque me informé, porque tuve un equipo espectacular entrando ahí. ¿Cuál es el trabajo de la dula al lado de Juana, sabiendo que Juana ya tiene tan instaurado lo que es el parto respetado? ¿Sí lo sientes necesario? André, mira, la dula tiene un papel demasiado lindo, y yo, digamos, también como mujer que he parido sin dula y con dula, pucha, la dula hace una diferencia increíble. La dula es el equipo del obstetra, ¿cierto? Y yo pienso que es un error ver a las dulas como competencia, o ver a la dula como, no sé, como una figura que amenaza mi rol, ¿cierto? La dula complementa mi trabajo. Viene en parte, digamos, ¿cómo
¿cómo se dice? Como a reemplazar ese rol que tenían antes todas las personas que te acompañaban cuando ibas a parir, porque es que cuando vos ibas a parir, hace años, entonces te acompañaba tu madre, tus tías, tus hermanas que ya habían parido, te ayudaban a buscar una posición que te ayudara a sentirte más cómoda, te aconsejaban en qué posición de pronto era más fácil para ti pujar, ellas sabían que si te ponían calor te ayudaban, ellas sabían que si te, no sé, te daban un tecito, te pasaban la cobija, ¿cierto? Entonces ahora como tenemos estos partos, digamos, institucionales, y aunque fuera en casa, ya se nos olvidó parir, ¿cierto? Se nos olvidó acompañar un parto, no tenemos ni idea, es una cosa tan rara como tan bizarra, que aunque fueras a parir en casa, probablemente no tendrías quien te apoyara de esa manera, ¿cierto? Entonces la dula viene como a ocupar ese papel de esa calidez, de ese acompañamiento, de ese te voy a ayudar, te voy a guiar en el proceso, para que sea algo más fluido, algo más tranquilo, te ayudan a controlar el dolor, también, digamos, yo siento que son como un polo a tierra porque uno en ese momento está como tan volado, sí, que uno no es consciente de muchas cosas que están pasando, entonces es como que te rescatan y te recuerdan, Andrea, acuérdate que te puedes también hacer así, ¿cierto? Andrea, acuérdate que también puedes, no sé, lo que sea, ¿cierto? Entonces como que uno se acuerda de todo eso que leyó, que escuchó, que lo que sea. Y entonces en ese momento es como, sí, verdad, no, yo me quiero poner en 4, ¿sí? O yo me quiero voltear así. Entonces son también como esa ancla para uno en ese momento. En mi experiencia tuve una dula espectacular, ya no puedo estar hoy acá, se llama Laura Román. Y en ese momento de, pues como del final, porque yo ya, cuando llegó Juan y yo estaba ya en 10 de dilatación, ¿cierto? No creo. 9. Yo llegué muy rápido después de que ingresaste, yo creo que estarías en 8, 9 por 9, ahí. pero cuando ya estábamos en el momento del pujo, que fue para mí lo más difícil de todo, las palabras de Laura fueron como respira y grita, porque yo estaba gritando, pero como literalmente lo más animal posible. Ella me decía, no lo hagas desde la garganta, sino que enfócate como en la parte abdominal, como literalmente sacar a tu bebé. Y esas palabras hicieron la diferencia en mí, acompañadas de las palabras de Juan, que claramente también se preparó. Y aquí quiero hacer un énfasis en que la pareja es súper fundamental en este proceso, que tu pareja sepa de qué se trata el parto, que te acompañe en las sesiones con la dula, que te acompañe idealmente a donde la ginecóloga las veces que pueda, porque sé que no tenemos siempre tiempo para ir a todas las citas, pero entre ustedes más conversen del tema, más conozcan cada uno lo que quiere. Una de las tareas de la dula fue hagan una lista de lo que a ustedes les genere oxitocina, tanto a papá como a mamá, porque eso va a ser súper importante en el momento del parto. Si para papá era importante tener aroma a lavanda en ese momento y para mamá era importante tener chocolate y ambos lo teníamos, iba a ser una danza antes de llegar a la clínica entre nosotros dos, porque así lo vivimos. Nosotros tuvimos la fortuna, también hago énfasis en esa palabra porque agradezco demasiado lo que viví, y es que estando en casa pusimos luces rojas, pusimos inciensos, pusimos nuestra música, hicimos una playlist fundamental para esos momentos ya de contracciones, aunque estuve una semana con contracciones, pero vivir eso como esa intimidad ayudó mucho a que mi trabajo de parto fuera mucho más llevadero. Yo esto no se lo preguntaba a Juanis pues como en persona, pero quiero que ella nos cuente cómo fue para ella el parto mío, cómo lo vivió. Hay muchos partos así, hay mujeres que hoy en día están eligiendo no ponerse anestesia, que quieren un parto respetado o apenas está como llegando. André, no, mira, pues a ver, yo siento que es que para gustos los colores, ¿cierto? Okay. Y todas las mujeres somos distintas y queremos vivir experiencias diferentes, y es súper válido, ¿cierto? Sí. Yo siento que las pacientes que llegan a mi consultorio, todas llegan queriendo vivir algo similar, ¿cierto? No necesariamente sin anestesia o no necesariamente, bueno, ¿cierto? Pero sí, digamos, muy conectadas a su embarazo, muy conectadas a lo que quieren vivir. Entonces, sí, o sea, es demasiado raro, por ejemplo, que yo tenga una paciente que me diga a la semana 10, quiero que me programes una cesárea. O sea, ese tipo de pacientes, digamos, a mi consultorio no suele llegar, ¿cierto? Porque siento que uno va encontrando, digamos, el tipo de médico que lo quiera uno acompañar. Afortunadamente vivo demasiado llena de trabajo
Es imposible y conseguir hoy en día una cita con Juana. pero es un arma de doble filo, ¿cierto? Porque es como, bueno, afortunadamente, qué rico, si me pasa así también es porque, digamos, estoy haciendo las cosas bien, pero tengo que decirle que no a la mayoría de mujeres que me buscan, ¿cierto? Por ejemplo, mi secretaria sabe que cuando llama a una paciente a pedir cita de primera vez, tiene que preguntar, ¿estás embarazada? Si la respuesta es sí, ¿cuándo es tu fecha de parto? Ella me pregunta a mí y la mayoría de las veces mi respuesta es no. Porque al ser, digamos, partos respetados en los que yo rara vez hago inducciones, ¿cierto? Tiene que haber una indicación muy clara para yo hacer una inducción y programar un parto. Rara vez programo una cesárea desde el consultorio, ¿cierto? Los partos son en el momento que sea y el tiempo que duren. Entonces yo, digamos, soy muy exigente con que solamente recibo entre 4 y 6 pacientes por mes, ¿cierto? Fecha probable de parto por mes. Entonces yo tengo, digamos, en mi celular cuántas pacientes tengo cada mes y, digamos, en este momento, hasta noviembre yo no puedo recibir ninguna paciente, ¿cierto? Entonces eso me pasa todo el tiempo, ¿sí? Y es como te digo, es una fortuna. También me hace, digamos, pensar que cada vez hay más mujeres que quieren vivir su parto así. De la manera más natural posible. Entonces, digamos, mis pacientes, la mayoría quieren vivir un parto como el tuyo, ¿sí? Y por ejemplo, en el tema de la clínica, ellos ya, pues yo me di cuenta que respetan mucho lo que tú quieres y cómo lo quieres. Es más, dijeron, la única manera de que esta niña haya tenido Bahía así es porque Juana era su ginecobstetra, o sea, muy normal de Juana que haya tenido así la bebé sin ponerse como anestesia, que haya sido como tan respetado. Pero aún sientes que hay resistencia como en los hospitales y clínicas frente a este tema, o se están abriendo al tema. André, estamos en un momento de transición. Okay. Sí, lo que les decía al principio. Estamos en un momento en el que nos estamos empezando a cuestionar, ¿sí? Y nos estamos devolviendo un poquito del extremo al que habíamos llegado. Entonces, digamos que a mí me ha tocado un poco toda esa revolución femenina en cuanto al parto, ¿cierto? Y si bien, digamos, muchas personas ya lo entienden, ¿sí? Y muchas personas ya entienden yo cómo trabajo, digamos, en la clínica, y ya saben lo que yo hago, y ya saben que no me acosan, y ya saben, ya, ¿cierto? Fluye. Todavía a veces, digamos, cuesta, porque, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, somos muy poquitos, ¿cierto? O sea, todavía es rarísimo, y todavía la mayoría de los partos son muy medicados, y muy, digamos, en la posición, y muy cortar, y muy, ¿cierto? Todavía la mayoría de los partos son muy así. Entonces, digamos que los míos son como disruptivos, sí. ¿Cierto? Entonces estamos como en ese momento, Bueno, quiero abrir espacio para las preguntas que tengan las personas que están sentadas aquí. Adelante, ¿qué quisieran preguntar? Todo ha quedado muy claro. ¿Será? Hay muchas cosas que uno puede hacer con la pareja, no solamente en ese momento del parto, porque el parto, digamos que es como el final de una etapa espectacular que es el embarazo. Entonces, agradezco muchísimo a que Juan estuvo muy dispuesto a acompañarme a talleres emocionales, donde hicimos meditaciones para volver a nuestro parto, o sea, como Juan y Andrea llegaron al mundo, como mi mamá me trajo al mundo, como la mamá de él lo trajo al mundo, porque desde ahí hay una historia que tocar, ¿cierto? Entonces, hacer esas terapias que hicimos nos ayudó mucho a recibir información que cada uno observó, y a partir de eso dijimos, bueno, ¿por qué no transformamos esta historia de esta manera? En el día a día, creo que una de las cosas más importantes para una mujer en embarazo es ese cariño, ese complemento, ese abrazo, ese yo puedo estar contigo en ese momento que me necesites, aunque también hay tensión. Pues, para ser claros, el embarazo, el posparto, todo es una marea, pero cuando uno siente que el otro es equipo, digamos que todo se vive de una mejor manera. Él estuvo siempre en mis citas con la dula, me acompañó siempre a donde Juana, aunque estuviera lleno de trabajo o aunque no pudiera o estuviera estresado. Yo no sé si él sintió que estaba obligado, pero él siempre fue. Y siempre escuchó las palabras que ella tenía para decir y que la dula tenía para decir. Y al él también instruirse sobre el tema, digamos que encontró ese lugar empático hacia lo que yo estaba viviendo.
Y para el trabajo de parto nos preparamos mucho en tener ese templo que era nuestro hogar como ese lugar de llegada inicial, aunque sabíamos que íbamos a ir después a la clínica o al hospital. Entonces dijimos, ok, este va a ser el lugar. Entonces hicimos como un mini altar, pusimos nuestras luces, nuestros aromas, hicimos también una playlist especial para ese momento, y eso ayudó a que nos conectáramos como pareja. Como dijo Juan ahora, es un acto sexual, entonces es de alguna manera preparar todo para la llegada. Y en ese momento, aunque sea tenso, no voy a decir que no, hubo un momento en el que él me estaba molestando. Me dijo como, es que yo estuve con contracciones una semana entera. Yo empecé con contracciones el 14 de octubre y Vaya nació el 21. Día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. y yo le dije, ay, Juan, yo no sabía que estás de cumpleaños, pero hoy empecé con unas contracciones, las cuales no cogieron mucha fuerza. La dula fue 3 días a mi casa antes de que fuera el día verdadero de la llegada de Bahía. Entonces era una danza toda la semana, hoy sí, hoy no. Yo me levantaba, ay, sigo embarazada. Entonces era un jueguito que no sabíamos, que le hablábamos a Bahía. Juan soñó que la bebé iba a llegar el 21 y llegó el 21. Pero a lo que iba es que cada día era una emoción diferente y éramos como equipo. Obviamente llegó un momento en el que él me empezó a, no, esas contracciones son falsas. Hay un nombre para las contracciones que son falsas al inicio, que se llaman Braxton Hicks. Entonces él me decía, no, son de Braxton, son de Braxton. Y entonces a mí se me subía una rabia. Yo decía, pero ¿cómo así que de Braxton? Yo en este bailoteo. Y obviamente pasa de todo, pasa que uno le coge rabia a la pareja, lo ama, lo adora, después le coge pereza. Entonces hay que entender que es un momento también muy animal y le pasa tanto al hombre como a la mujer. Desde la experiencia de Juan, y sería chévere saber, obviamente hay muchos tipos de papás, pero chévere saber cuál es ese papel importante que debe jugar el papá a la hora del nacimiento. Mira, de nuevo es un acto sexual, sí, ¿cierto? Y el acto sexual es un momento íntimo. Vos no tenés relaciones con tu pareja con un montón de gente mirándote, ¿cierto? No tenés relaciones con tu pareja con todas las luces ahí prendidas, pues, de un hospital, ¿me entendés? O con tu mamá conversándote. No, o sea, es un momento demasiado íntimo. Como es un momento sexual, entonces debe ser un momento en pareja, ¿cierto? Yo siento que el hombre es la fuerza, el hombre es el apoyo. Digamos que también hablando ya científicamente, hay evidencia de que cuando los hombres participan en el parto tienen más apego hacia su bebé, ¿cierto? Se conectan mucho más con su bebé. Y yo siento, pues Juan de pronto que ha estado ahí nos podrá contar, pero yo siento que para los hombres, digamos que también es una experiencia tremenda, porque no hay nada más potente que ver a una mujer pariendo. O sea, es que eso es una cosa increíble. O sea, y yo siento que para los hombres, a ver, uno sabe lo que va a pasar, vos lo estás sintiendo, vos sabes que te va a salir un bebé, ¿cierto? Uno sabe. Pero para el hombre, como que en el momento en el que el bebé sale, es como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué acaba de pasar? O sea, es una cosa increíble. Entonces, y yo siempre les digo, si yo pudiera poner una cámara en las salas de parto, se lo juro que yo la pondría mirando al papá, porque es la cosa más divina como verles la reacción. O sea, siempre se ponen a llorar, se emocionan increíble. Es un momento demasiado bonito para los papás, y yo siento que la mayoría de los hombres piensan como que me voy a desmayar, porque están pensando que es como una cosa demasiado médica. Sí, y claro, si yo lo hago demasiado médico, probablemente sí, ¿cierto? Pero digamos, al permitir que se dé de forma muy natural y que tengamos las luces apagadas y que tengamos musiquita y que nadie te está regañando, que nadie te está diciendo nada, nadie te está acosando, es un acto demasiado como natural, cero médico. Entonces como que no hay lugar como al ver la sangre, al me voy a desmayar, al qué asco, cero. O sea, es como una cosa demasiado bonita. Entonces yo siento que eso, el rol del hombre es ese, es como la fuerza, el apoyo, la contención. Voy a repetir la pregunta para que quede acá en el audio. Listo. La pregunta es, ¿cuándo puede ser respetada una cesárea? Aunque se tenga que realizar la cesárea, ¿cómo podría ser ese proceso desde el lado respetado? Bueno, entonces yo primero quiero empezar diciendo que parte del parto respetado también es respetar las decisiones de cada mujer. Y cuando hay mujeres, por ejemplo, que llegan a mí y me dicen, yo quiero tener mi bebé por cesárea, yo nunca me quedo ahí.
siempre profundizo en esa afirmación de quiero que mi bebé nazca por cesárea, porque la mayoría de las veces viene del miedo y no de que realmente piensen que es lo mejor, sino que les da terror porque a mi hermana le pasó esto, o les da terror de que se desgarren, o les da terror de que el bebé se complique, pero nunca es realmente como una decisión de yo estoy convencida de que esto es lo mejor, ¿cierto? Entonces, primero eso, y la mayoría de las pacientes terminan deseando querer un parto, ¿cierto? De hecho, en este momento tengo una que ya está que nace y tuve 20 semanas dañándole la mente. Lo logré. En este momento está súper convencida de querer parto, pero también, digamos, abierta pues a que si necesitamos cesárea la hacemos. Pero si es una mujer, digamos, a la que yo le explico realmente por qué es mejor el parto que la cesárea, qué podemos hacer para garantizar que esos miedos que tú tienes frente al parto no ocurran, ¿cierto? Entonces, si es una mujer que después de todo eso me sigue diciendo que quiere tener una cesárea, perfecto, ¿cierto? Se respeta absolutamente tu decisión. Digamos que hay varias cosas en cuanto a la cesárea respetada, ¿cierto? ¿Qué sería lo ideal? Y obviamente en las condiciones en las que se pueda, hacer cesárea en medio de trabajo de parto. Es decir, esperar que la mujer empiece contracciones, que no tienen que ser contracciones ya de parto, no tienen que ser cada 2 minutos, pero que digamos, este era el momento en el que tu bebé había decidido nacer, ¿cierto? Que tu bebé estaba listo para nacer. En ese momento voy a sacar el bebé, ¿cierto? Fue el momento que él eligió. Entonces, hacer la cesárea, digamos, en ese momento. Digamos, sacar al bebé también con la mayor delicadeza posible. Nunca hacer un corte inmediato del cordón, por más que sea cesárea, ¿cierto? Y yo se lo digo siempre a todas las pacientes, incluso a las que van a recolectar células madre, siempre les digo, no se negocia mínimo el primer minuto, uno no debe negociar eso. Entonces, aunque sea cesárea, yo cuento mínimo 2 minutos antes de cortar el cordón. Igual, permitirle al papá que corte el cordón si lo quiere hacer. Y si es un bebé que nace en buenas condiciones, como la mayoría, el bebé debe pasar inmediatamente al contacto piel a piel. Listo, y no es cara a cara para la foto, o sea, no es ponerle el bebé aquí a la mamá para que le tomen la foto. No, es que debe ser piel a piel, pecho a pecho, ¿cierto? No sábana, bebé, no. O sea, yo levanto las sábanas, meto al bebé y la mamá lo abraza y se queda con el bebé. Y yo siempre les digo a las pacientes, si el contacto piel a piel es importante en el parto, en la cesárea, el triple. Si empezar la lactancia en la primera hora de vida es importante en el parto, en la cesárea, el triple, ¿cierto? Entonces, como que garantizar todo eso en una cesárea es absolutamente importante y, digamos, eso es lo que se conoce como cesárea respetada. ¿Sí? Voy a hacer la pregunta. Sí. La pregunta es que si los bebés que nacen por parto natural tienen un poco más de defensas a comparación de los bebés que nacen por cesárea. Sí, es una cosa increíble, pero realmente los bebés que nacen por parto, todo es mejor que los bebés que nacen por cesárea. Es decir, los bebés que nacen por cesárea, la gente piensa que nacen en mejores condiciones porque no pasan por el trauma del parto, y resulta que ese trauma del parto, que tiene un término médico, se llama el estrés de nacer, es absolutamente necesario y positivo para los bebés porque hace que estén mejor preparados para respirar. Los bebecitos que nacen por cesárea, sobre todo cuando es una cesárea electiva, es decir, cuando yo le digo a la mujer, nos vemos el lunes a las 7 de la mañana en la clínica, esos bebecitos nacen con mayor dificultad respiratoria y tienen mayor necesidad de cuidados intensivos que los bebés que nacen por parto. ¿Listo? Digamos, frente a las enfermedades, al sistema inmune, a la microbiota, es algo que cada vez se estudia más y en los últimos años la microbiota ha sido como un boom, ¿cierto? Porque nos damos cuenta de que hay un montón de enfermedades que están relacionadas con la microbiota, o sea, como que la salud viene desde el intestino, ¿cierto? Que es como lo que últimamente la frase pues que uno escucha mucho. ¿Qué pasa? Que cuando los bebecitos tienen contacto con la microbiota, ¿cierto? Que son como todas las bacterias que tenemos las mujeres en la vagina, y aquí quiero hacer una cuña que es demasiado importante, y es que uno en un parto nunca debe lavar los genitales con un jabón quirúrgico, listo, o sea, nunca, porque si yo lavo los genitales, le quito el beneficio al parto, porque quito todas esas bacterias, entonces el bebé deja de tener contacto con esas bacterias, y esos bebecitos que nacen por cesárea electiva, que no tienen contacto con la microbiota,
tienen mayor riesgo de ser asmáticos, alérgicos y atópicos en su infancia, pero incluso hay estudios ahora que dicen que son bebés que en su vida adulta van a tener mayor riesgo de ser diabéticos, hipertensos y obesos, solamente por haber nacido por cesárea electiva, o sea, por no haber tenido contacto con la microbiota. Entonces, digamos que cuando a mí me dicen, ay, pero es que como es de rico hacer cesáreas selectivas, o sea, como es de rico, digamos yo, hacerle cesárea al 90% de mis pacientes, yo siempre digo, sí, demasiado rico, porque para el médico es delicioso, o sea, no me afectaría mi vida en absoluto, pero es una carga que a mí no me dejaría dormir en paz, porque para la única persona que es buena la cesárea es para mí, para nadie más, o sea, ni para la mamá ni para el bebé. Entonces, no me dejaría dormir en paz, digamos, la responsabilidad de yo saber que de pronto ese bebecito que es asmático tiene que ver con mi trabajo, ¿cierto? Con la decisión que yo tomé. Entonces, para responder tu pregunta, resumidamente, sí, es verdad. La pregunta que nos acaban de realizar aquí en el público es: ¿cuánto tiempo se debe esperar después de haber tenido un bebé para volver a quedar embarazada y que no haya como muchas complicaciones? ¿Y lo ideal es? 24 meses. ¿24 meses o 18? Sí, entre 18 y 24 meses. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Listo. Entonces la pregunta es: ¿qué ayudas tuve durante todo el momento de la gestación y a la hora del parto? Y la respuesta de manera resumida es que una vez quedé embarazada, me enteré a las casi 8 semanas, busqué a la señora Juana que tengo aquí sentada al lado mío, señorita, pero así como ella lo dice, es una mujer muy codiciada, entonces no pude obtener cita con ella. Me decidí por otro médico que es muy bueno, pero me pasó en el momento, pues me pasó que en las citas que estaba con él, sentía que era una persona que era muy ocupada y que muchas veces estaba tanto en cirugía o en trabajo de parto que a las citas que iba con él, de alguna manera, cuando pudo estar en varias ocasiones, se perdía las ecografías porque nos quedamos esperando hora y media para que nos atendiera, o pasaban situaciones que yo dije, bueno, no, de pronto aquí no es. Gracias a una amiga de Juan, llegamos a Juanis, ella nos abrió espacio, a Verónica Llano. Sí. Ella nos abrió espacio y cuando llegamos a ambos a donde ella, fue una decisión entre los dos, dijimos, vamos a hacerlo con Juana, o sea, esta es la decisión. Paralelo a eso conseguimos a la dula, que llegó a través de los masajes prenatales que yo me hacía, que eso ayudó muchísimo a mi liberación emocional, porque yo les decía siempre a ellas, ustedes llegan el día que yo lo necesito, porque uno en el embarazo vive una marea emocional muy profunda. Entonces, ese día que ellas llegaban a hacerme el masaje, yo decía, gracias a Dios, porque me voy a sentir mejor, me voy a sentir recargada, aprendí muchísimo de ellas, me enseñaban sobre lo que iba a pasar después de dar a luz, sobre qué era estar embarazada. Además del acompañamiento con la dula, hice talleres con Paz desde el vientre, que nos acompañaron a Juan y a mí, para instruirnos sobre el parto también, hice ejercicios prenatales, apertura de cadera, y terapia de piso pélvico. Terapia de piso pélvico, que eso es otra cosa que tienen que aprender los papás, porque no es solamente que te lo haga una profesional que sabe hacer esa terapia de piso pélvico, sino que el papá también, o sea, no hay nadie más cercano a ti que te pueda hacer esa terapia. Y eso es literalmente un masaje que se hace pues como en tus genitales. Y al papá aprender, también hay como un momento de intimidad donde uno dice, bueno, ¿cómo será que el bebé salga por aquí? Puede sonar fuerte, pero uno también se tiene como que cuestionar esas cosas y preparar el espacio para la llegada. Entonces uno tiene que prepararse físicamente, emocionalmente, mentalmente, y al uno prepararse de esa manera, creo que todo fluye mejor. Si volvemos a la pregunta, tienes razón, creo que no es solamente el momento del parto, sino también el embarazo, y en el embarazo pasan muchísimas cosas también con tu pareja, y es importante ahí tener una psicóloga o una persona a la que tú puedas como refugiarte y hablar y decir, ok, ven, me estoy sintiendo así. Hay muchas mujeres que le cogen presa a sus parejas y es válido. Entonces, bueno, ¿cómo puedo trabajar esta emoción? ¿Cómo puedo soltarla? ¿Qué ejercicios puedo hacer? Y relajar un poquito como también lo que se está viviendo entre los dos. Creo que el nacimiento del bebé habla mucho de cómo se vivió el embarazo. Para mí es como la fiel muestra. Si hay un embarazo que está generando mucha tensión, si hay peleas, si hay momentos difíciles, el parto de alguna manera va a estar ya cargado. Entonces es algo que empieza desde el día 1
que uno ya dijo, bueno, estoy embarazado. Y no necesariamente porque hubo momentos difíciles en el embarazo, entonces el parto va a ser súper malo, no. Pero creo que eso es un trabajo que comienza desde antes. ¿Algo más? Es que las dulas no tienen ninguna responsabilidad médica, ¿cierto? O sea, las dulas no toman ninguna decisión médica. Las dulas solamente te están acompañando y conteniendo. Pero digamos, un médico que te diga, no, es que a mí no me gustan las dulas porque son un peligro, no, o sea, es que las dulas no toman ninguna decisión. La dula, si el médico a ti te dice te va a hacer cesárea, la dula no puede decir que no. O la dula no puede decir, si el médico te va a poner un medicamento, la dula no te puede decir, no te dejes poner el medicamento. No. O sea, de hecho, una de las como normas de la dula es guardar silencio. O sea, no puedes participar en las decisiones médicas. Listo, entonces la dula puede ser la profesión que sea, o sea, hay dulas que son administradoras de empresas, hay dulas que son diseñadoras, sí, pero que luego hacen, digamos, un curso, normalmente son cursos que duran varios meses, ¿cierto? En los cuales se preparan para entender lo que es el trabajo de parto, entender lo que es el parto, lo que es el posparto y poderte acompañar emocionalmente y contenerte, digamos, ayudarte con estrategias que te controlen el dolor y todo eso, pero realmente, te repito, la dula no tiene ninguna responsabilidad médica, la dula no hace un tacto, la dula no atiende el parto, la dula no hace absolutamente nada médico, ¿cierto? Es un acompañamiento casi que emocional y físico también durante la gestación, porque ella también te guía muchas veces en puedes hacer estos ejercicios, depende de la dula. Creo que cada dula tiene sus diferencias. Nosotros también tuvimos la oportunidad de tener 2 dulas. La primera era más científica, más teórica, y en mi caso yo soy una persona que le gusta más como el contacto físico, pues el abrazo, las palabras bonitas, y en esa segunda dula encontramos un poco más ese acompañamiento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se pone antibiótico en el trabajo de parto? Entonces básicamente las indicaciones son, si hay una infección, digamos, en la bolsa, ¿cierto? O sea, como que el líquido en el que está el bebé y todo eso está infectado, entonces tengo que poner antibiótico. Otra indicación sería cuando tengo una ruptura de membranas, o sea, rompí la bolsa o la fuente hace muchísimas horas y el bebé todavía no ha nacido, se pone antibiótico, digamos, por el riesgo de infección. La otra indicación sería las mujeres que tienen una bacteria, digamos, como en su flora genital, que se llama Streptococo del grupo B, porque cuando esa bacteria está presente se ha encontrado que los bebecitos tienen mayor riesgo de tener infecciones como en sus primeros días de vida. Entonces también, digamos, es tan bueno el parto y digamos, tan superior, digamos, a la cesárea en cuanto a resultados para mamá y para bebé, que aunque, digamos, poniendo el antibiótico y que perdamos algo de la microbiota, sigue siendo mejor que la cesárea. Entonces, aunque haya una indicación para poner el antibiótico y que uno diga, bueno, pucha, estoy de pronto afectando la microbiota, sigue siendo mejor el parto, ¿sí? Entonces, esas serían como las indicaciones básicamente. Ahí agrego algo, en la fase final del embarazo a uno le hacen un examen que es para analizar si uno tiene, ¿cómo se llama la bacteria? Streptococo. Si uno la tiene, ahí habría que hacer poner esa parte antibióticos. de los antibióticos. Si no, pues están todos los beneficios del parto natural. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo haríamos como para prepararnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Ir a una cita preconcepcional. La cita preconcepcional es una cita que tenemos con el ginecólogo antes de empezar a buscar el embarazo, ¿cierto? Estés o no planificando, pero cuando ya tenés como la idea sembrada en la cabeza de voy a buscar un embarazo. En esa cita preconcepcional se revisa, digamos, se hacen unos exámenes de laboratorio para saber, digamos, que estés en unas buenas condiciones de salud para buscar el embarazo. Si tenemos algo que corregir, pues lo empezamos a corregir con anticipación y no ya estando en embarazo. Miramos, digamos, que tu útero esté sano, que estés ovulando bien, ¿cierto? O sea, como que hacemos toda esa evaluación inicial y lo ideal sería 3 meses antes de empezar a buscar el embarazo, empezar a tomar folato idealmente o ácido fólico. Eso sería lo ideal, en un mundo perfecto sería así, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces los embarazos llegan, pero en un mundo perfecto eso sería, ¿cierto?
en el caso nuestro, teníamos muy claro que queríamos ser papás. Yo no soy muy fan de los anticonceptivos, entonces llevaba 4 años sin tomar anticonceptivos. Antes nos demoramos en quedar embarazados, porque ya después de 2 años de estar juntos, llegó Bahía y ha sido demasiado amada, ha sido demasiado amada, pero amada a nivel Dios. Pero claramente en el momento en el que quedamos embarazadas, no era el momento en que dijimos, vamos a buscar un bebé, simplemente llegó, se dio y llegó. Y no tomé ácido fólico, no tomé nada, simplemente así tenía que ser. Pero hoy en día tengo amigas que en este momento la mayoría de mis amigas ya están buscando tener bebés y me preguntan, ¿qué hago? Y mis recomendaciones siempre son 3. Una, ¿cómo te estás alimentando? Otra, que hay que mirar de la historia, de nuestra propia historia, para mover, para analizar, terapia. Y otra recomendación que les daría es cómo está esa comunicación con tu pareja frente al tema, porque muchas veces hay mucha resistencia de parte de uno de los dos y simplemente eso no permite que las cosas se den. Obviamente hay una parte ya más interna, que ahí ya es donde la parte médica creo que también interviene más. Otra cosa, digamos, muy interesante y agradezco mucho porque cada vez ocurre más, es, digamos, la conexión que tenemos las mujeres con el ciclo, ¿cierto? Porque es una locura que una mujer de 35 años, 30, los años que tú quieras, no tenga ni idea de qué es la ovulación, o no tenga ni idea, por ejemplo, que si yo tomo anticonceptivos no tengo ovulación, pues no tengo días fértiles. Cuando uno le dice eso a la gente es como, ¿qué? ¿Cómo reconoces tu ovulación, por ejemplo? No, yo no tengo ni idea, ¿cierto? Entonces es muy chévere, digamos, como retomar eso, ¿sí? Cómo son mis ciclos, más o menos yo en qué días ovulo, cómo reconozco mis signos de fertilidad. Eso también es muy, muy interesante. Normalmente, al finalizar el primer trimestre, yo les pregunto a las pacientes si quieren tener dula o no, y si quieren tener dula, pues les doy como las recomendaciones, pues como de las dulas con las que yo más trabajo, pero igual tienen la libertad de elegir a quien quieran, ¿cierto? Pero normalmente sí, como al finalizar el primer trimestre, o sea, después de la semana 13, empiezan pues como a buscar. Súper esa pregunta porque en realidad la dula empieza desde muy temprano, o sea, tercer trimestre tú ya estás con ese acompañamiento, entonces la dula hace un acompañamiento de casi 6 meses o a veces 7, porque no, incluso 7, porque por ejemplo con mi dula yo todavía me veo, entonces es que no es solamente el momento de la gestación y el parto, y ahí quiero que toquemos un poquito el tema de la lactancia antes de que terminemos. Es que la dula sigue estando en el posparto. Ella está en el posparto, además que también la ginecobstetra, pues uno se ve con ella de nuevo, y es en esa lactancia, la dula, la mayoría de las dulas, no todas, también hacen parte de ese mundo divino que es la lactancia. Entonces, la llegada de bebé también va de la mano de esa parte tan espectacular que yo digo y afirmo totalmente, ojalá aprendiéramos más a lactar, porque creo que también es un tema de conocimiento. Hay muchas condiciones que no lo permiten en diferentes mamás, pero creo que mi mamá me lo decía, hija, yo te dejé lactar a los 4 meses porque es que el dolor era impresionante, pero es que yo no tenía la información que tú tienes. Claro. Entonces es súper importante compartir ese conocimiento de cómo alimentar a nuestros bebés, y también hay muchos beneficios. Si pudiéramos tocar un poquito de ese tema, y ahora que estoy mencionando la lactancia, este podcast fue patrocinado por Dr. Brown's, una marca espectacular de todo este mundo de la alimentación hacia nuestros bebés, no solamente lactancia materna, sino también si estamos dando fórmula y también alimentación complementaria. Es una marca espectacular para que chismoseen sobre ella. Ahora, Juanis, ¿qué nos puedes decir sobre la lactancia, ya que tú también eres asesora de lactancia? Bueno, entonces, el cuerpo de las mujeres es tan mágico que es capaz de formar un bebé, darle todo lo que necesita, hacerlo de cero, sacar a ese bebé y después que ese bebé sobreviva de un alimento que tu cuerpo hace exclusivamente para tu bebé, o sea, con los requerimientos únicos para tu bebé. Por ejemplo, si tu bebé está enfermo, la leche es distinta, ¿cierto? Sí. Eso es una cosa increíble, o sea, el cuerpo de las mujeres es magia pura. Entonces, realmente el mejor alimento para los bebés es la leche humana, o sea, eso es indiscutible, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que obviamente hay mujeres que no pueden hacerlo y gracias a Dios existe la fórmula, lo mismo que con la cesárea. Hay veces no puede darse el parto, gracias a Dios existe la cesárea. Pero es indiscutible, pues absolutamente, que no hay un alimento para los bebés como la leche humana, ¿cierto?
ayuda demasiado a su sistema inmune, ayuda a la formación de la cara, ayuda a la deglución, ayuda al habla y ayuda para que sean más inteligentes, y eso está evaluado ya por estudios científicos, listo. O sea, no hay en el mundo una sustancia única que tiene la leche humana que no la tiene ningún otro alimento en el mundo. Entonces es una cosa increíble, pues, o sea, la leche humana es algo increíble. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que con el parto. Así como se nos olvidó parir, se nos olvidó amamantar, ¿sí? Y la mayoría de las personas que estamos aquí en este momento nacimos en el boom de la leche de fórmula, ¿cierto? Que fue los años 80, bueno, no, usted ya está muy joven. Yo fui alimentada con leche. En el boom de la leche de fórmula. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, cuando uno conversa con las mamás de esta generación, son mamás que abandonaron la lactancia muy temprano, pero porque, digamos, nacía el bebé y en la primera cita con el pediatra, ya el pediatra sugería introducir leche de fórmula, ¿cierto? Entonces, digamos, nuestras mamás no saben nada de lactancia, ¿sí? Entonces es demasiado difícil, por ejemplo, pasa lo mismo que con el parto, ¿cierto? Yo quería amamantar a mis hijos y mi mamá todo el tiempo con mi primer hijo me decía, ay, ¿no será que está quedando con hambre? Démosle un teterito, ¿cierto? Que es como la frase de todas, ¿cierto? Entonces, con mi segundo hijo ya, yo amamanté a mi hijo casi 3 años y mi mamá, ese niño era la cosa más divina, era un gordo, ay no, era espectacular ese niño, y entonces mi mamá salía con mi hijo, y cuando alguien le decía, ay, ¿cómo, ay, qué niño tan lindo? Es que ella todavía lo amamanta, tan guapa, le decía a todo el mundo, o sea, era súper orgullosa porque yo lo había amamantado, como que todo lo contrario a lo que me pasó con mi primer hijo, ¿cierto? Pero porque mi mamá ya también, digamos, aprendió un montón de lactancia y ya entendía como todos los beneficios de la leche humana y es, pues, o sea, la más enamorada de la lactancia. Es eso, y no solamente las nuevas generaciones, las generaciones antes de nosotros, todavía hay que como compartirles eso para que entiendan. Claro, total. Los beneficios y también esa conexión mamá-bebé tan espectacular. Es una cosa espectacular porque además, digamos, la oxitocina, que es la hormona del parto, también está presente en la lactancia. Entonces nosotros le pasamos al bebé a través de la leche materna esa hormona del amor y los bebés literalmente quedan borrachos de esas hormonas. Entonces los bebés quedan así como desgonzados, no pueden con la vida después de pegarse al pecho, y ni siquiera es de llenura, sino como de ese mar de hormonas que le pasamos a los bebés a través de la leche. ¿Qué les quiero decir, digamos, yo con la lactancia? Que así como el parto es una cosa natural, o sea, el cuerpo lo hace solo y nosotros quisiéramos controlar, digamos, el momento de la lactancia, así como a veces quisiéramos controlar el parto. El bebé sabe lo que hace, el bebé está actuando por instintos, nosotros no, nosotros le estamos poniendo mente. Entonces el bebé a veces pide teta a los 30, a los 40 minutos, a los 50, y entonces empezamos a ponerle mente. ¿Será que no me está saliendo lo suficiente? ¿Será que, ay no, es que este bebé está entetado? Los bebés no conocen de chupos, no conocen de teteros, ellos conocen de teta. Ellos no piden teta como chupo, nosotros le damos el chupo en lugar de darle lo que el bebé está pidiendo, que es la teta, ¿cierto? Que es una cosa, o sea, es como que se nos cruzan los cables con eso, ¿cierto? El bebé es un animalito, realmente él está pidiendo teta ni siquiera porque tiene hambre probablemente, sino por su necesidad de contacto, porque se quiere dormir, porque quiere apapacho simplemente de la mamá. Como dice Carlos González, un pediatra español que no sé si lo han visto, que es espectacular, él dice, la leche es vacuna, la leche es calor, la leche es sueño, y resulta que por casualidad también alimenta. Entonces, tenemos que tener, digamos, eso muy presente y confiar en el bebé, ¿cierto? Estamos yendo es al ritmo del bebé, no al ritmo que uno quiere. Por eso es que, digamos, la maternidad también es una invitación muy tesa a volver a lo esencial, ¿cierto? Como volver a lo fundamental de la vida, que no es el trabajo, los horarios, la carrera, sino acá, o sea, en lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Paremos un momentico y apapachémonos un momentico y abracémonos un momentico y durmámonos juntos un momentico. Entonces, sí, eso es como lo que tengo yo que decir con la lactancia. Algo que quiero agregar y me parece bonito, y gracias a todas las personas que están aquí presentes, sé que muchos ya son papás o algunos están esperando a tener a sus bebés, y es que
Yo quisiera ser de las que romantiza un poquito la maternidad, pero para no ponerle la palabra romantizar, quiero compartirle al mundo que la maternidad no es tan horrible y tan difícil como todo el mundo dice, porque sí, Lo hemos hablado. lo hemos hablado, tiene sus retos, uno está agotado, uno no tiene el mismo tiempo para uno, yo no me cepillaba el pelo hace no sé cuánto, pero no hay nada más espectacular en la vida que ver la sonrisa de tu bebé, que sentir el calor de ese bebé, que sentir que salió de ti, que es un mini tú y que es como la creación que tuviste con tu pareja. Entonces es como empezar también a sembrar esas semillas de que así como nos han sembrado miedo hacia el parto, nos han sembrado miedo hacia la lactancia, nos han sembrado miedo hacia la maternidad, hoy es quebrar como todas esas estigmas que hay y decir, la maternidad sí tiene sus retos, pero Total. es espectacular. Sí, lo hemos conversado varias veces, tú y yo, y a mí me pasa algo muy parecido. Y Juanis ha pasado por muchas mareas también. Y yo, ay, a mí, bueno, me cuesta un poquito porque no quiero, digamos, hacerles pensar que tener hijos es la cosa más sencilla del mundo, porque no lo es. Es un esfuerzo gigante, el tiempo de uno ya deja de ser de uno, es un cambio de vida. Pero yo nunca me he podido quejar. O sea, no sé si es porque de pronto yo esperaba que pasara lo que pasó, no sé si es eso. Ay, pero es que yo siento que uno tiene hijos, y se los digo a veces en los cursos prenatales, yo siento que uno tiene hijos para como vivir la vida más, o sea, uno no tiene hijos para sufrir o para pasar maluco o para desgastarse la mente pensando en por qué no está durmiendo tantas horas o por qué no, o sea, esa no es la razón de uno tener hijos, uno decide tener hijos para saborearse más la vida, ¿cierto? O sea, como para vivir más, reírse más, piquear más, abrazar más, no sé, o sea, es que eso es una delicia, yo no puedo, ya no sé, de pronto no soy la mejor persona, no soy la más anticonceptiva, no soy la persona más apropiada para decirle a la gente que tener hijos es maluco, porque no, entonces eres la apropiada. Para mí, tener hijos ha sido la cosa más deliciosa que yo he hecho en mi existencia. O sea, no ha habido un placer más grande para mí que tener hijos. O sea, todo. Parto, lactancia, todo. O sea, a mí todo me ha parecido... No, o sea, es que mis hijos todavía están grandes y yo todavía los muerdo. O sea, es que a mí me provoca comérmelos enteros. Es una cosa... Uy, no. Y ahí hay que aclarar, Juanis, que no porque para nosotros sea delicioso, no hemos vivido cosas difíciles porque... No, y Andrés, que yo pienso que todas las experiencias son distintas y está bien. O sea, hay personas que no quieren tener hijos y a mí me parece perfecto. O sea, yo a nadie le cuestiono que quiera o no quiera tener hijos. O sea, es una decisión absolutamente privada. Hay gente que tiene un hijo y dice, no quiero tener más, y me parece perfecto también. Pero en ese caso, por ejemplo, yo pienso como tú con el tema de la cesárea. Yo pienso que las personas que no quieren tener hijos es porque hay algo escondido por allá que les generó un poquito de dolor y que no han trabajado y que quizás están privando de... Así lo siento yo. Sí. Seguramente. Pero sí, o sea, yo no puedo hablar sino por mi experiencia, ¿cierto? Yo no puedo hablar por experiencias que yo no he vivido, ¿cierto? Para mí, tener partos es un placer, tener hijos es un placer, ¿cierto? Y por ejemplo, yo tuve mi segundo parto y yo creo que a ti te pasó algo muy similar a lo que me pasó a mí con mi segundo parto. O sea, yo parí a mi hijo igual que Andrés, sin anestesia, lo tenía acá, o sea, había nacido hacía un minuto, no había ni siquiera salido de la placenta. Me volteé y dije, estoy lista para el tercero, ya, o sea, ya, yo Ay, no, ya quiero tener otro, porque de verdad que fue una cosa tan deliciosa. Sí. No, yo hubiera tenido 5, o sea, de verdad que para mí, no, tener hijos es una cosa demasiado deliciosa. Divino. Sí, de verdad que sí. Y que Juan cada vez que decimos eso hace así. Pero bueno. No, ¿sabes qué? Yo digo que es más fácil tener 2 que tener 1. Es más fácil. Todo el mundo me dice, ¿pero por qué? Yo les digo, no sé. Yo siento que uno con el primero se complica demasiado. Sí, total. Cambio como con el segundo, ya todo fluye, ya uno sabe qué le sirve, qué no le sirve. No sé, o sea, como que para mí tener mi segundo hijo fue tan fácil, tan demasiado fácil. Yo me acuerdo, les voy a contar en este momento una cosa que les cuento muchas veces, y es que mi mamá a veces me ayudaba y se llevaba a mi hijo mayor para el parque y se quedaba con él 1 hora, 2 horas, y yo me quedaba sola con el recién nacido.
Y yo me acuerdo que yo me quedaba sola con él y yo decía, ay, qué desparche, o sea, no tengo nada que hacer. Qué cosa tan fácil, o sea, no entiendo yo de qué me quejaba, porque con el primero, claro, yo no me bañaba, yo no comía, o sea, era un desastre total. En cambio con el segundo era como, o sea, lo peor que puede pasar es que llore, no se va a ir para ningún lado, no se va a tirar, no va a explorar, no va a coger nada, o sea, nada. Entonces como que cuando tuve el segundo era, ay, yo siento que el segundo es puro placer, el segundo es una delicia. Sí, es amor. No, yo creo que uno como mamá primeriza vive muchos momentos de frustración. Sí. Y ahí la vida nos enseña a tener tolerancia a la frustración. Y mi psicóloga me decía en estos días, si hay algo que yo le quisiera entregar a la humanidad es tolerancia a la frustración, porque es lo que generalmente nos hace vivir la vida maluco, ¿cierto? Sí. Pero cuando uno ya pasa esas etapas, uno dice, no, pues es que el segundo es mucho más llevadero. Claro está que cada quien tomará sus decisiones, pero uno como mamá primeriza vive unos momentos bien intensos. Sí, además que uno quisiera que el hijo hiciera las cosas como dice tal persona, como dice el libro, porque no se está desarrollando, porque este camino más rápido, el mío todavía no, porque el mío no quiere gatear, porque al mío no le gusta casi la comida. Entonces como que uno hace un montón de cosas desde el miedo o desde lo que uno piensa que es lo que debería hacer. Cambio con el segundo, de verdad es como puro placer, o sea, es como no está comiendo, después le gustará. Pues, o sea, es como todo, uno todo lo deja pasar como mucho más fácil, sin ser como tan estructurado. Uno suelta el control. Exacto. Bueno, quisiera hacer una mención especial para cerrar este podcast. No sé si tienen más preguntas. Sí. Que si has atendido partos en agua y qué opinas al respecto. Lo que pasa es que aquí en Colombia no hay, digamos, instituciones de salud que presten el servicio de parto en agua. El agua hace que los músculos se relajen, ¿cierto? Entonces que tú le pongas como menos, exacto, como menos tensión, ayuda a que te duela menos, ¿cierto? Aunque hay muchas mujeres que empiezan en agua y se salen, ¿cierto? Pero digamos el parto en agua tiene como su sentido para facilitar todo, ¿cierto? Como el dolor, todo. Sí, exacto. O sea, el parto en agua es muy positivo. Sino que si tu intención es, digamos, tener tu bebé en una clínica o en un hospital aquí en Medellín, no hay. La terapia de piso pélvico, demasiado importante. Porque mira, uno de los miedos que tienen las mujeres con el parto son los desgarros, ¿cierto? Y la terapia de piso pélvico previene los desgarros en el momento del parto. Aparte que ayuda, digamos, a fortalecer todos esos músculos. Mira, digamos, como que la parte científica del piso pélvico y el embarazo es que los humanos no éramos bípedos, o sea, los humanos éramos cuadrúpedos. Entonces, nuestro embarazo estaba diseñado para que la presión del embarazo, o sea, el peso del embarazo lo soportara la pared abdominal, pero no el suelo pélvico. Cuando los humanos nos volvimos bípedos, el suelo pélvico no cambió. Entonces, la presión del embarazo la empezó a soportar algo que no estaba diseñado para eso. Entonces, el factor de riesgo para tener incontinencia o prolapso, que es lo que la gente dice, que se me caiga la vejiga, más que la vía del parto, es el embarazo. O sea, hay estudios, por ejemplo, súper grandes que comparan mujeres que han tenido parto y cesárea y al año el riesgo de prolapso o de incontinencia es exactamente el mismo. Entonces, la gente, por ejemplo, que se hace cesáreas para proteger el piso pélvico, eso es mentira, ¿cierto? No están haciendo nada. Pero, digamos, hacer la terapia de suelo pélvico durante el embarazo me va a ayudar a fortalecer todos esos músculos. La terapeuta se da cuenta si tú tienes de pronto una contractura y te la libera para que sea mucho más fluida la salida del bebé, pero aparte también te ayuda como unos ejercicios para mejorar como esa elasticidad del suelo pélvico y evitar que haya desgarros. Entonces, una cosa importante es que a veces, lastimosamente, hay médicos que mandan la terapia de piso pélvico en la semana 35. En ese momento ya nada, o sea, no. La terapia de piso pélvico tiene que empezar mucho antes. Yo soy testigo de eso y me hice terapia de piso pélvico y la verdad, yo no me desgarré. No te puse puntos, no, yo creo que no. Creo que fue un punto. Pero por estética, pues, como por pura pielecita. No me desgarré, pues es que vaya, estuvo allí su cabecita bastante rato. Pero creo que eso sí sirvió mucho y en este momento con Aquabora Integral estoy recibiendo terapias de piso pélvico y eso me ha ayudado a saber cómo está mi piso pélvico. Entonces yo ya sé que yo no puedo trotar, correr, saltar hasta un momento en el que ya diga mi piso pélvico está
bien, y no porque tenga escapios de orina, no porque esté mal, sino porque lo quiero cuidar, porque mi plan sí es tener más hijos y porque quiero a mis 60 años estar bien en esa parte. Entonces creo que es algo que sí deberíamos hacer. Y también hay terapia de piso pélvico para los hombres, por si no sabían, para otras cosas. Sí. Claro, los ciclistas. Mira, lo que pasa es que antes pensaban, y la teoría era que era mejor cortar para evitar un desgarro. ¿Qué pasa? Mira, yo te voy a poner un ejemplo fácil. Si cogemos una sábana y a esa sábana yo le hago un corte en la mitad y tú agarras un extremo, yo agarro el otro extremo, cada una tira para su lado, ¿tú por dónde crees que se desgarra esa sábana? Por el punto de menos resistencia, que fue donde yo corté. Entonces, cuando yo hago episiotomías, eso me aumenta el desgarro, me aumenta el riesgo de desgarros de alto grado. Los de alto grado son los que comprometen ano recto. Entonces, por ejemplo, yo episiotomía nunca hago. O sea, si yo hago 1 o 2 episiotomías al año, yo creo que es mucho. Y casi nunca se me desgarran las pacientes, y si se me desgarran las pacientes es un desgarro más pequeñito que una episiotomía. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es pensar de manera preventiva, o sea, pensar en cómo voy a hacer yo para que esa mujer no se me desgarre. Listo. Y si se me desgarra, que se me desgarre lo menos posible. Entonces, poner calor en el periné, que yo no me acuerdo si yo te puse calor a ti en el periné. Yo suelo poner una bolsita de agua caliente en el periné, permitir la libre posición, eso también reduce el riesgo de desgarros. Permitir que el bebé se tome el tiempo para salir, porque es que uno quisiera que el bebé cuando uno está pujando como que saliera explotado, ¿cierto? Como que saliera de una. Y a mí las pacientes me dicen, ¿por qué no sale? Yo les digo, no, si sale, lo que pasa es que sale despacio y eso tiene su ciencia. ¿Por qué, por ejemplo, estripar hace que se me desgarren más? Porque hace que el bebé salga explotado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hacete de cuenta que el periné es como un suéter cuello tortuga, ¿cierto? Cuando vos te estás pasando el suéter cuello tortuga, como que te queda el cuello tortuga acá y te toca como terminarlo de pasar. Lo mismo pasa con el parto. Entonces el bebé va saliendo, estira el periné sin desgarrar, lo estira y vuelve y se mete. En el próximo pujo sale un poquitico más, estira un poquito más y vuelve y se mete. Lo estira hasta el punto en el que si termina de salir no va a romper. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Dar tiempo, permitir que ocurra. Si yo no permito que ocurra, todas se van a desgarrar. ¿Sí? Eso es algo muy positivo también de Juanis, y es que creo que la episiotomía ha cogido como mucha fuerza, pero también es para facilitarle la vida al doctor, pues al médico. Es que en este momento la episiotomía se considera una maniobra violenta hacia la mujer, o sea, se considera violencia de género. Es una cosa brutal, o sea, es como lo mismo que la amputación del clítoris. O sea, está más o menos al mismo nivel, pero para nosotros está como normalizada la episiotomía, ¿sí? Y no debería ser así. No debería ser. Uh-huh. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este hermoso podcast. Quisiera, antes de cerrar, Juanis, si tuvieras 3 recomendaciones para hacerle a las personas que están buscando ser papás, ¿cuáles serían? Yo pienso que lo más importante es no ver el proceso que van a enfrentar desde el miedo, sino desde el placer, o sea, desde la magia de lo que está pasando con su cuerpo. Sí, como dejar el miedo. Yo pienso que esa es como la principal invitación. Y lo que les decía muy al principio, retomar el poder, porque es que no hay nada más femenino que parir, ¿cierto? Entonces, como recuperar ese poder que tenemos las mujeres, de maternar, de parir, de amamantar, es algo muy nuestro, y es una cosa espectacular. Entonces yo creo que esa sería como mi invitación. Súper. Yo les diría 2 cosas. Bueno, como dijiste 3, también voy a decir 3. Número 1, soltar el control en el embarazo, en el parto y también en el posparto. Y en la lactancia. En la lactancia. También porque cada quien tiene su experiencia. Número 2 fue de lo que les hablé ahora, y es la única manera de uno transformar la historia de uno es conociendo la historia, ¿cierto? Uh-huh. Y por ejemplo, yo vengo de cesárea, yo nací por cesárea y yo me concienticé y dije, yo no quiero tener a mi hija por cesárea, entonces hice lo posible por cambiar la historia gracias a la terapia, o sea, hacer esa investigación emocional. Y número 3, traer más niños al mundo.
Siento Con que amor. Con amor, con amor. Con conciencia. Exacto. Siento que ya es preocupante la cantidad de personas que no quieren tener hijos y creo que es más que todo por ese imaginario colectivo que hay desde el miedo. Entonces es sembrar un poco más eso tan bonito que es ser papás. Y bueno, Juanis, gracias. Muchas gracias, André. Gracias Muchas gracias a todas. por la información. Gracias. Para culminar, quiero mencionar algo también, y es que Rascal & Friends es una supermarca para pañales de bebés. Son pañales premium. Quiero por favor que los ensañen para ya quienes ya son papás o quienes ya están a punto de ser papás. Ellos también fueron patrocinadores de este podcast y también este lugar tan divino que se llama Efímero y que está abriendo sus puertas para hacer eventos muy prontamente. Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes. Thank you.